Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos de nuevo al podcast, soy Raúl Bermudo y hoy quería hablar un poco sobre un par de cosas que me están rondando la cabeza y bueno, a ver qué sale. La primera de ellas es en relación a mi hermano Adrián, que ayer noche me envió unos mensajes y me dijo que a ver si podía echarle un cable, ayudarle y hacer algunas sesiones de terapia porque se estaba sintiendo un poco raro, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una sensación agridulce, porque por un lado me alegro, entre comillas, que confíe en mí, que se muestre que esté abierto a hacerlo, ¿no? Que digamos que en una situación en la que se siente mal, pues entre comillas esté buscando ayuda y esa ayuda sea yo y sea algo cercano y confíe en mí, ¿no? O sea, por ese lado me gusta, también me gusta por el lado de que yo soy de la creencia que las etapas de crisis o de sufrimiento o de dolor o de inestabilidad emocional o lo que sea yo las veo desde el lado constructivo, ¿no? Porque, bueno, por algo soy psicólogo, por algo pues tengo gente en terapia a la que doy soporte y incluso conmigo mismo, ¿no? Yo también he pasado alguna que otra depresión y situación complicada, entonces te das cuenta, ¿no? Cuando pasa la tempestad que eso sirve y mucho para crecer y para luego mejorar y para luego estar mejor contigo mismo, conocerte más, ser más resiliente, no sé, tener una capacidad de adaptación mucho mejor, incluso quererte más, no ser más feliz por ti mismo y no tanto por los demás o por las circunstancias externas. Entonces, todo ese proceso de dolor, de sufrimiento, siempre, si se resuelve de manera efectiva, siempre es constructivo y esa parte también me alegro. Pero decía agridulce porque sí que hay otra parte que evidentemente me preocupa porque es mi hermano, porque lo quiero muchísimo, porque me cuesta pensar en el simple hecho de que pueda estar sufriendo. También sé que, bueno, es hijo de mi padre y está cortado por el mismo patrón, igual que yo, que nos cuesta mucho esto de pedir ayuda, de abrirnos, y estaréis pensando igual, hostia, pues tú tienes un podcast y bien que sueltas aquí lo primero que te viene. Sí, pero esto ha sido todo un proceso. Yo ni mucho menos era así antes. O sea, nada que ver. De hecho, somos un patrón más hipermasculino en la que nos gestionamos los problemas solitos, y lo de hablar de emociones y todo esto, pues, o si más no, la sensibilidad que tenemos y la, sí, eso, sensibilidad o finura en darnos cuenta de que hay emociones o una sensación de que algo no está del todo bien, nos cuesta horrores porque por defecto tendemos a taparlas, a proyectarlas en los demás, a culpar, a un poco a pues, hacer actividades y tareas de forma a veces un poco compulsiva para no sentir y bueno, vas como postergando el problema, ¿no? O el dolor, y eso es algo que he visto muchísimo en mi padre. Con los años y con mi formación me he dado cuenta de que yo también lo he hecho y mi hermano pues también lo he visto mucho en él. Entonces, que haya llegado al punto de comentarme esto y de decirme, pues me hace pensar que verdaderamente puede estar bastante dolido o en sufrimiento y joder, pues eso me remueve, quieras que no, ¿no? Y otra parte que me inquieta
es el tema de si yo verdaderamente le voy a poder ayudar. Si debo incluso yo hacerlo. Porque por mucho que me encantaría, por mucho que quiero, por mucho que lo voy a intentar, si él está abierto, si él me da la oportunidad, no tengo claro de si va a ser factible y en último término pues no solo va a depender de mí, va a depender de ambos, pero sí que es verdad que de entrada no es recomendable llevar a cabo un proceso de intervención o de terapia con una persona, con un familiar o con una pareja o con alguien cuya relación implique una alta carga emocional, ¿no? Porque complica las cosas, es decir, es más fácil caer en meter tu mapa, en sentirte, en personalizar el problema, en sentirte a veces como pues atacado o señalado, el ser imparcial luego por parte o ser más objetivo por parte del terapeuta pues cuesta un poco más porque conoces un poco más la historia de cerca, porque has hecho perdonad, sigo resfriado, has hecho un poco más de proyecciones, bueno, son un sinfín de cosas, ¿no? Que al final complica todo, ¿no? Tienes ya un mapa muy cartografiado, muy definido y en un proceso de terapia o de coaching tienes que ir sin mapa prácticamente. Lo que tienes que hacer es descubrir el mapa de tu cliente. Y en este caso, al ser una relación tan íntima como entre hermanos o parejas o cosas así, pues es difícil, es un poco más complicado. Sobre todo por esto, porque también luego, en cierta manera, el proceso en sí implica que la persona tenga que reconocer ciertas carencias o ciertos errores o ciertas cuestiones de sus patrones emocionales, de sus hábitos, de sus respuestas, de su lenguaje, de un montón de cosas que muchas veces no son fáciles de señalar porque la persona ya tiene resistencia a ello, ¿no? Porque eso hiere o ataca directo contra su identidad y es fácil, bueno, si no sabe bien, es fácil que la persona se cierre y por tanto el proceso no sea tan útil, porque si no es capaz de ver o de reconocer esos patrones y por tanto cuestionarte a ti mismo y tomar la decisión de cambiarlo, pues no resulta tan efectivo o incluso puede no resultar efectivo. Y eso cuando esa guía o esa luz que te indica un poco el qué puede ser lo que te está doliendo o lo que te está desestabilizando o haciendo sentir mal o lo que sea, si viene de un ser querido, a veces esa luz no ilumina, sino que daña, ¿no? Que duele, que hace que la persona todavía se pueda cerrar más en banda. Entonces, bueno, son las cosas que me inquietan. Por suerte tengo a mis compañeros de formación y de equipo que estoy seguro que en el caso de yo hacer una primera sesión con mi hermano y para ver un poco el qué, si en esa sesión ya intuyo que va a ser difícil o que se van a poder generar estas resistencias o que quizá mi trabajo no vaya a ser tan efectivo como si lo hiciera una persona que no guarde ese tipo de relación tan estrecha, pues estoy contento seguro que mi equipo en Reconecta pues le van a poder echar un cable y lo van a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, al final, en resumen, el global de todo esto es positivo. Creo que es un acercamiento que ha hecho mi hermano, que va a ser bueno para él y por tanto me alegro muchísimo de todo ello, la verdad. Y luego, por otro lado, esto era el punto número 1 que quería comentar.
Y había un punto número 2, pero he visto que ya se ha alargado suficiente este primer punto. Estamos ya a los 10 minutos de podcast, así que bueno, lo vamos a dejar hoy por aquí y pues mañana os comentaré el otro tema que quería hablar hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Como siempre, si te ha gustado, pues compartirlo. Puedes seguirme en el resto de redes sociales, Instagram, ahora también en TikTok, donde voy a ir subiendo vídeos más enfocados en el emprendimiento y un poco en ese objetivo que tengo de libertad financiera, ¿no? El camino hacia la libertad, que pasa, pues, por desgracia, un poco en el mundo en el que vivimos, por tener más recursos a nivel económico y sobre todo más tiempo también, que es algo que a veces no se tiene tanto en cuenta, ¿no? En este mundillo del emprendimiento, o de la empresa, o de los negocios, o del ganar dinero, que la gente se centra mucho en eso y se olvida del factor tiempo, y para mí es igual o más importante. Otro día os voy a hablar también, voy a hacer un podcast relacionado con esto porque creo que me apasiona y puede salir algo chulo. Entonces nada, os recomiendo también echar un vistazo ahí en TikTok si queréis, en YouTube, seguir en Spotify, y seguramente también compartiré esto próximamente en otros canales, no sé si en iTunes o iVoox o otras plataformas de estas de podcast. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos mañana. Chao.